buenas tardes y qué bien que estamos otra vez juntos. Terminó la planadora de la Feria del Libro y aquí estamos. La noticia está ahora mismo realmente en titulares. Más de 700.000 libros vendidos entre todas las subsedes de esta Feria del Libro tan solo en su primera etapa. Vamos aquí prácticamente a desguazar la noticia. Veamos, realmente ha sido una feria tan mala. Ha ido tan poca gente, se han vendido tan pocos libros. Las preguntas están. Saludos, es a la hora de la hora. 31ª Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Del 9 al 19 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y el Centro Histórico de La Habana. Con la premisa martiana Leer es crecer, tendrá como temática la lectura inclusiva, dedicada a los escritores Araceli García Carranza y Julio Travieso Serrano. País invitado de honor. Así que estoy hoy aquí justamente en el momento que se iba a decir Colombia, país invitado de honor, pues trayendo a la mesa, a ver si me ayuda mi querida Nica con plano general. Tenemos varios de los profesionales que activamente estuvieron transmitiendo desde esta Feria del Libro, más de 50 horas, enlaces simultáneos desde la calle de Madera y la Cabaña. Y bueno, creo que venimos todos a títulos personal. Voy a hacer hoy el papel de abogado del diablo, me he estado leyendo mucho a Diario de Cuba, ese tipo de libelos, ¿no? Y yo decía, pero realmente ha sido una feria tan mala. ¿Quién empieza? Las mujeres primero. Las damas. Las damas primero. Bueno, yo realmente creo que no. Ha sido una feria, yo diría, diversa. Como lo dice su eslogan también, por la lectura inclusiva. Estuve en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y pude ver, incluso conversar con el presidente del Instituto Cubano del Libro, y nos decía que hasta en un día asistieron hasta 20.000 personas a la Fortaleza. Entonces yo creo que con esas cifras no vale la pena decir que fue una feria fracasada, para nada. Ahora, Ángel, estas cifras habitualmente los organizadores en el mundo las inflan un poquito, ¿no? Siempre para demostrar éxito, ¿no? Y hubo días en que la Cabaña no tenía esa cantidad, esa afluencia de público. Es una buena pregunta. Es decir, ¿podemos estar hablando de estadísticas que se han manejado para dar una impresión de feria? ¿O realmente había tanta gente? ¿Cuál es la impresión personal de cada uno? A ver, ¿qué me habla? Yo creo que hay que partir siempre del contexto en el que estamos viviendo Cuba. Y en el contexto en que Cuba está viviendo en este momento, decir que se vendieron más de 700.000 libros, que asistieron en total alrededor de 400.000 personas. Estamos hablando de casi 2 libros por persona, un promedio de 2 libros por persona. Es decir, eso no es una mala estadística para la situación que tiene el país en este momento. O sea, el éxito está en que hemos tenido esta feria, en que ha tenido 19 países más participando que la feria del 2022, por ejemplo. O sea, hemos tenido visitas de personalidades de diferentes países del mundo. Por ejemplo, en el transcurso de la feria recibimos a un eurodiputado italiano que presentó su libro aquí, y este autor, este escritor que ha incursionado también en la novela negra, en los textos políticos, resaltaba la organización, la diversidad de títulos, la calidad de los títulos y sobre todo la organización. Permitir que un evento, es decir, abra las puertas a tantas personas, eso implica o expresa una voluntad desde el gobierno de masificación de lectura, de masificación de la cultura, de acceso a todas estas oportunidades. Ahora, tú estuviste en la calle de Madera, tú viste las carpas de ahí, de La Habana Vieja, del casco histórico. ¿Qué decía la gente? La gente estaba muy feliz, sobre todo porque no tenía que llegar hasta el morro. Yo creo que una apuesta novedosa de la feria es descongestionar el histórico, la Fortaleza de la Cabaña, para que el público también pueda estar en otras sedes. Y cuando digo calle de Madera, donde estuve por 10 días, también puedo decir Pabellón Cuba, todas las sedes del Vedado y también Rancho Boyeros, que tuvo Feria Internacional del Libro. Yo no creo que la feria haya sido exitosa, estruendosamente diciéndolo, pero sí creo que fue una feria diferente. Fue una feria diferente porque recuerden que salimos de la pandemia, esos estragos aún, la industria lo ve, no solo en la escasez de papel, también hay escasez de aluminio, un metal importante para toda la industria editorial. Pero esa fiesta donde hay editores tan importantes a la hora de hacer los libros y a veces son los más olvidados, escritores y también el público lector, que todos se conjugan y tengamos ferias, el evento más grande y que ya va a comenzar a recorrer este país y que sin duda todo el mundo lo está esperando. Ahora, siempre hay un contrario a la casa, y que si no llegaron libros impresos de Chamaquili, que si Alexis Díaz Pimienta había dicho. Sin embargo, yo vi la transmisión el último día con un Alexis Díaz Pimienta feliz en cámara, ¿no? Es decir,
no es que no se cometan errores, o no es que no haya desabastecimiento, o no es que los títulos hayan estado caros, porque si usted ve efectivamente lo que trajeron los que revenden mercancía de oficina, mercancía de literatura, etcétera, un Harry Potter sí costaba 6,000 pesos, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Quitamos ese derecho y no hay Harry Potter para los que lo pueden comprar a 6,000 pesos? ¿Cuál sería una solución a esta dicotomía que tiene la feria? Porque si no, no se llamaría feria. Es una buena pregunta. Una feria justo porque usted tiene todo tipo de probabilidades que elegir. Yo creo que el éxito está ahí, en que haya opciones para todos, para el que puede pagar 6,000 pesos y quiere pagar 6,000 pesos, pero el que no puede pagar 6,000 pesos encuentra un libro de tanta calidad en impresión y en todo, como ese de Harry Potter, y lo encuentra a un precio más barato. Yo, por ejemplo, estuve en la feria, compré algunos libros, 3, 4, 5 libros y no gasté más de 80 pesos, por Tú ejemplo. tenías la misión de tratar de demostrarnos que había libros a precios baratos. A precios baratos. ¿Te Había fue libros a difícil? 2 pesos, no fue difícil. O sea, en un recorrido simple por la gran librería, por ejemplo, por citar un ejemplo, esta gran carpa que estaba allí tan visitada, ahí había libros de 2 pesos, libros de 5 pesos, 15, 20, 25. ¿Ustedes lo vieron? En la calle de Madera yo compré muchísimos libros. Y en la calle de Madera yo encontré El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, de la editorial Arte y Literatura, por 15 pesos cubanos. Pero bueno, ¿a quién te puede decir qué es lo que quiere Harry Potter? No, de acuerdo. Bueno, las editoriales extranjeras vinieron. Ellos tienen su costo de producción, de importación, de exportación, y bueno, lo pusieron a sus títulos. Pero la feria es para recorrerla, y no puedes irte con la primera librería, el primer stand que viste. Se supone que vas a recorrer todo y vas a buscar la opción que es mejor para tu bolsillo. Los que traían mercancías, incluso Elena, tuvieron que asumir un cambio que no le es favorable en primera instancia, que es el que el país está reconociendo, casi más de 1 por 160, si mal no recuerdo. La pregunta es, ¿tú caminaste los stands extranjeros? Realmente tuve la oportunidad de estar en varios, incluso de estar en los de Venezuela, la Alianza Francesa que estaba por allá también, el mismo de Colombia, y realmente lo que vi, o sea, algunos libros sí estuvieron en precios, digamos, podemos decirlo, no tan baratos, quizás para la economía ahora mismo que tiene un cubano de pie, pero eran libros quizás de una literatura muy exclusiva, una literatura que, si podemos decir, o hablar en buen cubano, no todo cubano busca, quizás. Pero si te llegabas a las editoriales cubanas o a las editoriales, por ejemplo, el Centro Fidel Castro, la editorial Verde Olivo, la editorial En Vivo, las ediciones ICAI, distintas editoriales cubanas que estaban ahí, así podemos ver o pudimos encontrar libros que estaban en buen precio, alrededor de los 20, 50 pesos. Y yo creo que ahora mismo, con la economía, o sea, como la estamos viendo, son libros que están en precio. Bueno, vamos a hacer una rápida transición, estamos a la hora de Lola. Quédese con nosotros porque vamos a hablar un poco de esto, de si es feria o no es feria, si invitamos amigos o no invitamos amigos, o nos encerramos en una burbuja y nada más vendemos libros a los precios que el Estado establece. Adelante. Y bueno, yo estaba comentando ahora mismo, leyéndome siempre yo no le diría ni prensa, estos libelos mercenarios, pues de pronto me encontré que había una madre que decía que ni agua se podía tomar y entonces salimos, encargamos, los que caminaban la feria, había agua, no había agua, solo había agua de pomo. A ver, cuéntame. Había agua, había de todo. O sea, la oferta gastronómica acompañó esta oferta desde la literatura en todo momento, pero incluso lo vimos allí. O sea, estaba el agua de pomo a un precio, pero estaba el agua a granel, certificada por las instituciones sanitarias. ¿Tú la viste? Yo la vi. Y había ofertas de diferentes tipos gastronómicas, diferentes precios, y nos cruzábamos todo el tiempo con las personas consumiendo. Es decir, que yo vi había muchas carpas. Es decir, yo tenía unas imágenes de lo que pasó este domingo, ¿no? Y lo hice en broma, después me pareció demasiado manipulador poner aquí la imagen, solamente cogí el celular y dije, bueno, si son las 1 de la tarde, en la cabaña no cabía un alma, ¿de dónde la gente saca esa cantidad de dinero? Porque lo que me llamó la atención fue ver mucha gente yendo y viniendo. ¿Debe esta feria del libro renunciar a ese carácter de feria? No, no debe hacerlo. La feria es justamente para eso, para exponer tus productos. Uno de los criterios que yo escuchaba mucho, que si no hay libros nuevos, que si estamos viendo libros viejos. Hay libros nuevos, sí. Lo que hay libros nuevos en formato digital, que es también válido. Y es una de las nuevas tecnologías que está promoviendo esta feria del libro. Y están los títulos ya de ediciones anteriores, también hay reediciones. Por ejemplo, la editorial Ácana de Camagüey trajo libros del Premio Nacional de Literatura de Luis Álvarez.
Y esos son libros muy válidos. Y ahí también están los libros digitales, que fueron, las novedades estuvieron fundamentalmente en los libros digitales, y bueno, Chamaquili, que sí tuvo su edición impresa. En el mundo, de todas maneras, descargar un libro hoy no es polémica. Es decir, el libro digital ya es un hecho cotidiano. Nosotros somos lo que no lo acabamos de ver de manera tan cerca. Pero yo insisto, tú caminaste en la feria. ¿Viste estas cosas de las que estamos hablando? Claro que sí, incluso en las presentaciones también se ofertaban estos libros digitales para que las personas los pudieran copiar o pudieran también interactuar con los mismos autores, y esto creo que fue maravilloso. Y la verdad, podemos decir que la feria, además de todas estas cosas que estábamos comentando, más bien de servicios gastronómicos y todo, fue un espacio también para socializar entre las personas, y tú veías a las personas, por ejemplo, después de las 4 de la tarde, cuando ocurrían los conciertos en el Parque de los Agüeyes, que todavía existían las ofertas gastronómicas, las personas se quedaban ahí, incluso ahí mismo estaban también leyendo sus libros, y yo creo que fue un espacio también para compartir Sentados en familia. en el piso, la familia, Exacto. ¿no? Así, este ambiente de feria, insistimos, debiéramos prescindir de él y nombrar esto como un encuentro de libreros, ¿no? No, para y nada. subsidiarlo en moneda nacional. Yo no creo que en este momento, después de 31 ferias que hemos vivido, a nadie se le ocurra decir que debemos prescindir porque haya precios que a lo mejor a algunas personas no les pueden llegar o no forma parte de sus prioridades. O sea, la feria se ha quedado, o sea, forma parte de nuestras opciones culturales de lujo en este país y que se espera todos los años por los cubanos. Así que yo pienso que no debemos prescindir de ese espacio. Y Daisé decía algo muy importante sobre la presentación de los libros digitales. O sea, este año se ha logrado por primera vez que cada libro, o sea, haya una presencia permanente, tanto de libros físicos, impresos, como libros digitales, y eso tiene que ser ese el camino. Yo lo digo porque si todo está tan mal, como había tantos cientos de personas, y hasta la oferta de 3 bolígrafos, ¿no? Por cierto, yo lo compré por 100 pesos, ¿no? Y había otro que eran 2 fosforescentes. Y bueno, a mí me hacen falta, tenía 50 pesos arriba, claro que me los compré. Es decir, me llamó mucho la atención la idea del menudeo, de la posibilidad de tener cuantas opciones usted tenga o no, si usted quiere masilla para que el niño aprenda a hacerlo, ¿no? Pues lo paga o no lo paga, usted lo decidirá. Es decir, son sus exigencias. No le pida al Estado que se ocupe de hacer ese tipo de ofertas, porque evidentemente no le toca solo al Estado, le toca al comercio, que tenemos que lograr que dinamice. Hacemos una rápida transición, es a la hora de la hora. Nilka me dirá el minuto porque todavía tenemos muchos temas de que hablar. Y decía Taisé que los editores son la vida de la feria, y qué bello además verlos reunidos de distintas provincias, intercambiando, hablando. Ha sido un año además donde los premios Puerta de Papel han sido muy reconocidos, y bueno, por supuesto Holguín, ustedes saben, hijo adoptivo, ¿no? Pues mucho tuvo que ver con los premios ganados. Tú veías a los editores disgustados, contrariados. Yo no soy editora, pero Ajá. compré un libro que se llama El libro del editor, de Ediciones Icay. Un libro que yo recomiendo acá en este espacio porque nos ayuda a entender cómo funciona. El editor es fundamental. Yo tengo amistades en la carrera cuando estudié que eran de filología, y en ese momento yo entendí la importancia del editor para el acabado final de un texto. El texto no es lo que el autor envió. El texto es lo que el editor y todo el equipo de diseño, sobre todo con los libros digitales, los diseñadores, terminó de construir. El libro es un producto y la literatura es una industria. O sea, no podemos deslindar eso como que es solamente entretenimiento. No, los libreros, los editores, eso es una industria. Y así funciona, es un mercado. El mercado, por cierto, volvemos a la noticia, de poder decir 700.000 libros vendidos, eso, aunque usted lo quiera inventar, es imposible porque queda registrado cuando usted compra, ¿verdad?, de manera cotidiana el libro. ¿Cómo vieron ustedes estas actividades que incluso reportaron, muchas de ellas? Claro que sí, hablando también de los editores, ellos tuvieron la oportunidad de estar en el primer foro de negocios de esta feria del libro, que fue, yo creo que una oportunidad importante a la hora de no solamente ver las oportunidades que tiene el libro y la literatura en el territorio nacional, sino también que compartir con distintas personalidades y también personas que vinieron desde la cultura de distintos países y sobre todo que tengan que ver con esta cultura editorial.
También, no sé, tuvimos la oportunidad de ver cómo los editores también estuvieron en las presentaciones, en los homenajes incluso que se le hicieron a todo lo que tiene que ver con los escritores homenajeados durante la feria precisamente. Y eso fue una oportunidad de lujo para intercambiar con el público lector, para intercambiar con los periodistas. Incluso hablando de edición, es importante mencionar que El Cañonazo este año salió impreso todos los días, y eso fue también una oportunidad importante para que las personas pudieran actualizarse de la feria y además tener el programa impreso. Yo creo que fue muy bueno. Yo creo que hablamos de decenas y decenas de actividades, Sí, ¿cómo de no? decenas y decenas de presentaciones. Yo creo que se pueden contar con los dedos de las manos los incidentes que pueden haberse sucedido. Ya que estamos hablando de estadísticas y Ajá. de todo esto de las presentaciones, o sea, ahí está el numerito. Son más de 2.000 presentaciones, o sea, actividades en general artístico-literario, más de 2.000 en 10 días de Feria del Libro. Sí, estamos hablando de un número, o sea, ahí estuvo la música, pero estuvieron también estos encuentros tan importantes entre editores, entre libreros, desde una perspectiva de los negocios ya, a partir de lo que estás diciendo, Taisé, de esta industria que es la producción editorial que, reitero, el Estado cubano sigue con la voluntad de subsidiar, de subvencionar, que eso es yo creo que es el único país del mundo, Alicia. Claro, es decir, cuando usted está en otro país, usted ve cuánto vale el libro, y los libros no valen barato. Y cuando usted se empata con una rebaja, nadie sabe de qué tipo de rebaja estamos hablando. Por eso la pregunta es, de todas maneras hubo rebaja en la feria. De todas maneras había libros a precios como los que hemos dicho, a 2, a 10, a 40 pesos. Bueno, no son los libros que yo quisiera, no son libros para colorear. Esa es una buena pregunta. Es decir, ¿debe el Estado asumir también que su responsabilidad es ese sacapunta, esa masilla, ese libro para colorear, de la misma manera que cubre y debe cubrir y tiene que romperse la cabeza por cubrir todas las necesidades de sus textos educacionales, por poner el más mínimo de los ejemplos? Aquí estamos, vamos a seguir con este tema de debate. ¿Ha sido una feria tan mala? Sigue estando viva la pregunta. Y además fueron entregados los premios nacionales, que realmente es un acontecimiento ver el Premio Nacional de Poesía. A mí me sigue pareciendo un acto de justeza. Cada vez que veo que Cosme Provenza no está entre nosotros y no tuvo nunca el Premio Nacional de Artes Plásticas, más que merecido, y la vida lo dirá, pero ver a Delfín Prat recibiendo su premio, ver siempre esa humildad en este momento, a mí en lo personal me impresionó. ¿Cuáles son los momentos de la feria de ese tipo que ustedes más recuerdan? ¿Taisé? El foro de negocios editorial de Elena, que Elena comentaba, yo estuve en la clausura y realmente fue muy interesante ver a las industrias haciendo negocios, sentados en las mesas redondas, dialogando de cómo podían hacer para mejorar sus respectivos centros de trabajo, su industria. Incluso vino un argentino, un académico argentino muy importante, Pablo Canalillo, estuvo aquí, ahí también habían de España, eran como 5 países participando y explicando cómo funciona el libro digital, cómo funciona esta industria editorial y cómo no tiene que ser el Estado 100% quien subvencione esta industria. Eso fue un momento fundamental para mí. Otro momento fue la feria tecnológica del proyecto Cuba Digital. Cuéntanos. De la editorial Cuba Literaria. Ellos estuvieron con el Departamento de Patrimonio Documental de la Oficina del Historiador de la Ciudad y reunieron en una calle, en la calle San Ignacio, al costado del Colegio San Jerónimo, 5 proyectos que venían desde la restauración artesanal del papel, de cómo se cosía el papel con todos estos proyectos. Otro proyecto era de cómo se conservaban los libros, cómo se limpiaban de los insectos, y desde ahí hasta las humanidades digitales con aplicaciones de escáner que uno mismo, teniéndolas en el teléfono, puedes escanear documentos como tu carnet de identidad o tu título. Y a mí me parece fundamental. De eso se trata, de recordar nuestro patrimonio documental que ahí está y llevarlo a las nuevas tecnologías. No pensé que me iba a hablar de los abanicos de José María Loiná, que oí tanto tema de por qué teníamos que transmitirla. Y las experiencias de ustedes, ¿cuáles fueron las transmisiones más importantes? Bueno, Yo te vi hablando, perdóname, con la ministra de Colombia, con el ministro de varias veces. Con Luis Brito, premio Hombre Premio en Venezuela. Cuéntame. La verdad que fue un privilegio tener la oportunidad de conversar con tantas personas importantes dentro del mundo de la cultura cubana y también de Latinoamérica, y sobre todo beber de esa experiencia y de esas luchas que precisamente también van a esa cultura y a lo que tiene que ver con el mundo de la literatura.
Otros momentos importantes que pude vivir también fue, por ejemplo, la entrega del Premio de Ciencias Sociales y Humanísticas a la profesora Francisca López Siveira, que la verdad, o sea, muy profesora en la universidad, y bueno, eso fue un momento un amplio diálogo, bien importante. Y se veía que había como rapport, que había Sí. como que conspiraban. Pero el que no te dejó hablar fue el ministro de Cultura de Venezuela. Bueno, con el ministro de Cultura de Venezuela no tuve la oportunidad de hablar bien directamente, pero sé, o sea, lo he visto en muchos espacios y la verdad que lo admiro muchísimo porque es una persona bien preparada y además que llega también a una feria del libro como esta, dice también de la importancia de los intercambios entre Cuba y Venezuela. Yo lo decía Ángel en broma, Sí. porque realmente ver a Villegas frente a cámara y ver de la manera en que comunica, Sí. ¿no? Un ministro titular, ¿no? Que es capaz además efectivamente de explicarte las cosas más complejas. Es un periodista Es un periodista, funciones, es un ¿no? excelente comunicador. Ujú. Villegas es un excelente comunicador. Pero mira, hablando de los momentos y los elementos que más nos quedan después de esta feria, que todavía sentimos los ecos, yo pienso, por ejemplo, en este ambiente de fiesta. Tú llegabas a la fortaleza de San Carlos de la Cabaña y estaban las personas ahí, todos felices, en familia, las familias. Pero no solo eso, o sea, ya yendo un poco más al plano institucional, de las relaciones multilaterales entre Estados, o sea, el reconocimiento de varios países, no solo de Venezuela, de Colombia, de otros también, de la capacidad organizativa de nuestro país para asumir un evento de esta envergadura. O sea, el reconocimiento expresado en la intención de llegar hasta acuerdos de colaboración, acuerdos de cooperación en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la masificación de la lectura, por ejemplo. Entonces, eso es impresionante. Estás hablando de la realmente. ministra del Congo, estás hablando del Efectivamente. viceministro de Senegal. Estoy ¿no? hablando de la ministra de Serbia, que estuvo por acá también y se reunió con nuestro ministro. O sea, son varios países reconociendo, manifestando abiertamente una intención de apoyo a Cuba en el contexto internacional y manifestando también esta intención de llegar a acuerdos, de firmar acuerdos de colaboración en el plano de la Yo cultura. creo que es un momento importante que Crear TV además pudo reportar en el instante en que sucedía, fue esta firma tripartita, ¿no? Porque era Cuba y Venezuela las que firmaban, pero estaba la ministra de Cultura de Colombia, ¿no? Prácticamente a un costado, respaldando ese hecho, es decir, pocas veces pudo Colombia y Venezuela estar cerca de Cuba en un acto de común acuerdo, hablando de todo lo que podemos hacer juntos. Entramos hacia la recta final, a la hora de Lola, siempre a las 3 de la tarde, Transición Nilka, y seguimos. Bueno, y si en 2 minutos yo le pido la opinión entonces a cada una de ustedes, a usted, compañero Ángel, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cuál es el mayor reto para el año próximo? Yo creo que retomar la idea que decías ahorita, Alexis, de que las industrias cubanas estén presentes en el sacapuntas, en la masilla y en el lápiz, que necesitan los padres para la escuela de sus hijos. Que la feria no sea solo el Instituto Cubano del Libro, sino todas las instituciones y la industria cubana de cualquier tipo, mancomunadas ahí para que toda la familia cubana encuentre todas esas opciones. Yo creo que eso sería un gran reto. Es que existe un concepto en esta administración que es el encadenamiento, y puede haber MIPYME, puede haber otras estructuras, puede haber cooperativas que se dediquen a hacer este tipo de pequeñas producciones. Yo lo que hablo es de que usted, el dinero con el que tiene que proteger los libros, lo desgaste en una mercadería que efectivamente tienen el deber de hacer otros, ¿no? Es decir, 2 minutos. Elena. Podemos decir que el reto es seguir trabajando en la promoción de no solamente los espacios o de quizás las sedes principales de la feria, sino por ejemplo las subsedes y también de todas estas presentaciones o encuentros que yo estoy segura que muchas personas hubieran querido llegar, pero a lo mejor por falta de información o por falta de, no sé, algo que a lo mejor no pudieron quizás acceder a las redes, no pudieron enterarse. Y bueno, también seguir fomentando que la feria sea de libros, que sea también de ofertas gastronómicas y también de las artes, para que lleguen distintos proyectos diferentes también a estos espacios. Antes había grandes conciertos sobre las 4 a las 5 de la tarde en la Cabaña, y además se creaba ese ambiente otro, como el que estamos hablando del patio de los Agüeyes. Y yo creo que lograr que siga llegando la gente a la Cabaña para una feria que crece, que ya el centro histórico no es una segunda sede, sino que es una sede igual, pues habrá que buscar muchas motivaciones. Y yo, escuchándote hablar, sobre todo lo que más sigo teniendo presente es cómo habrá que reinventar continuamente esta feria para que se mantenga viva.
para que la gente llegue hasta la cabaña efectivamente a consumir en una inflación que es indiscutible y por el cual a la familia el bolsillo le cuesta mucho más que antes. Por supuesto. No. A ver, uno de los retos que yo identifico como fundamentales es seguir trabajando en esta línea que decía Taisé de las industrias vinculadas a este tipo de producciones. Pero lo otro es que tenemos y necesitamos seguir promocionando, dando a conocer nuestros autores, nuestra literatura, para que la gente siga conociendo que sí hace falta el sacapunta, para que las personas sepan, o sea, desplazar eso, y tiene que haber, yo reconozco que tiene que haber todo tipo de público, de acuerdo, y yo necesito un sacapunta y necesito un lápiz, pero la gente tiene que saber que lo más importante siempre está en la otra parte, en la parte donde reproducimos cultura y donde reproducimos pensamiento. Muy bien, y yo pensaba también cuando he hablado de información, en que los que entraban a la cabaña, para nosotros ya es un hecho natural, el primer golpe que recibían eran de los expositores extranjeros, porque las carpas cubanas, donde sí había literatura subsidiada, estaba al fondo para la zona del Cañonazo. Es decir, ¿cuánto tiene que ver la información para poder decir, allí también hay libros en moneda nacional? Así. Bueno, pues ya han visto esta ronda. Yo sigo creyendo, en un plano personal muy humilde, que el conflicto del libro digital sigue siendo un verdadero reto para nosotros. Es decir, no hay costumbre, sigue pareciendo, el tema del libro digital sigue pareciendo un tema como de otros, y no como que ya está colado en nuestros teléfonos, en un país que tiene 7 millones de líneas telefónicas, en un país que tiene 6 millones de líneas, más de 6 millones de líneas con datos, en fin, en un país donde descargar el carnet de identidad, el acta de nacimiento, se tiene que convertir en un hecho normal, en la manera que sea cotidiano el mundo. Es decir, el libro digital tiene que llegar para quedarse, porque en este mundo hoy es muy caro imprimir papel en cualquier parte. No solamente estamos hablando de Cuba. Y por tanto, los editores empiezan a disminuir esos costos. Así, ya concluimos. Ha sido una buena jornada para hablar de esta 31 Feria del Libro. 700.000 libros vendidos. Sigue siendo una noticia como para que uno diga, y qué buena estuvo la feria.